Alumni de AD. En este siguiente panel también vamos a escuchar a dos exalumnas del SIMPE y un alumni de AD, quienes van a presentar en la sesión temática que hemos titulado Regulación y Políticas Públicas que modera el doctor Leiner Vargas. El doctor Leiner Vargas, a quien voy a presentar brevemente, es economista, consultor económico, catedrático del SIMPE de la Universidad Nacional y especialista en temas de regulación económica, innovación y medio ambiente. En esta mesa nos van a acompañar la máster Alejandra Quintanilla Aguilar, el máster Josué Savillón Casco y la máster Sofía Guillén Pérez, quien es actual diputada de la República y tenemos el placer de que nos acompañe en esta mesa. Bienvenidas y bienvenidos. Don Leiner pasará a presentarlos también adelante. Adelante, por favor. Sí, nos sentamos de este lado. Bueno, un gusto que nos acompañen. Esta es la última mesa antes del almuerzo, así que vamos a mantenernos en el tiempo, ¿verdad? Digamos, para mantener mi fama en el SIMPE de profesor estricto. Eh, entonces, la verdad que es un gusto volverlos a tener con nosotros y a nuestro visitante también por primera vez, ¿verdad? Así que bienvenido a Costa Rica y bienvenido al SIMPE y a las compañeras, ¿verdad? Que ya nos han acompañado en el pasado y que son de la familia SIMPE. Eh, Así que vamos a empezar por ti, Alejandra Quintanilla Aguilar, profesora del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana, de la UCA de El Salvador. Es investigadora en la Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo, en las áreas de trabajo, políticas públicas, niñez y cuido. Así que, por favor, con el tiempo, aquí tenés un micrófono. Ok. Hola. Ok. Bueno, yo voy a presentar los resultados de una investigación que realizamos en 2013 junto con la Fundación Fundaungo y Red Conoce, que era una iniciativa que teníamos institutos de investigación y universidades de toda Centroamérica para estudiar el fenómeno de la violencia. Era la Red de Conocimiento en Seguridad. En el momento en el que a la fundación le llegó la presidencia de Reconoce, nosotros nos hicimos una pregunta que pareciera que estaba muy en el contexto y era, ¿qué tanto afecta la percepción de seguridad y las políticas de seguridad en las aptitudes hacia la democracia en Centroamérica? Es decir, ¿es entornos más seguros hacen que querramos más democracia o es la inseguridad lo que hace que querramos entornos más autoritarios? Y bueno, teníamos todo el fenómeno de Nayib Bukele en El Salvador y así. Y eso nos llevó a hacernos estas preguntas. Y bueno, encontramos primero que hay dos conceptos clave que tenemos que hablar. El primero es la percepción de la violencia y el segundo es el de la victimización por violencia. Voy a empezar con la victimización. Esto es cuando ocurre un hecho objetivo, cuando somos víctimas de un asalto, o sea, cuando recibimos un hecho de violencia, somos víctimas de violencia. Pero esto también tiene una contraparte que es la percepción de la violencia. Esto es totalmente subjetivo y depende del entorno y el contexto que viven las personas. Probablemente no es la misma percepción de la violencia de Costa Rica que tenga yo, que llego como turista y ando en sitios turísticos, que alguien que viva aquí en Desamparados, en Alajuelita, por ejemplo, que son zonas con mayor exclusión social. Entonces, tomando esto en cuenta, lo que nosotros hicimos fue un modelo matemático, donde correlacionamos estas variables con actitudes de la democracia. Pero antes de eso,
tenemos esta hipótesis, que es que a mayor miedo al delito y a mayor percepción de la violencia, esto bajaba la confianza en las instituciones democráticas. ¿Qué es lo que nos decían las personas y que todavía nos dicen cuando hablamos? No, es que la policía los agarra hoy y salen libres mañana por los jueces. Entonces no hay confianza en el sistema judicial. Lo otro es, los mismos policías están con ellos, no voy a denunciar. No hay confianza en la policía. No hay confianza en las políticas de seguridad y mucho menos hay confianza en las políticas de prevención. Por ejemplo, el programa PATI, que buscaba dar una asistencia en El Salvador a las familias con menores ingresos, como lo vendía la gente con, le están dando dinero a las maras. Entonces, claro, vemos de que la actuación de la política pública y la gobernabilidad cambian entornos de alta violencia contra entornos de baja violencia. Y ahí Dahmer y Malone encontraron que la victimización, obvio, es una variable predictora al miedo al delito. Si yo sufrí un delito, voy a tener más miedo de que me vuelva a pasar. Y a este último también se asocian elementos como la falta de confianza en las instituciones de justicia y seguridad ciudadana y los bajos niveles de cohesión social, que es otra variable sumamente importante a la hora de estudiar la democracia. Y bueno, aquí solo para una revisión. Buscamos las muertes violentas por cada 100.000 habitantes en Centroamérica. Podemos ver que El Salvador, Honduras y Guatemala eran quienes tenían la tasa más alta en la década de 2011 a 2022 y que Costa Rica, y que Costa Rica, Panamá y República Dominicana tenían tasas más bajas. Entonces también venimos con una región que es súper desigual al momento de estudiar la violencia y las políticas de seguridad. Hicimos una revisión de qué factores hacían, qué políticas, y esto me lo voy a citar, uy, perdón, qué políticas hacían que se habían hecho a lo largo de la historia para prevenir la violencia. En el Triángulo Norte, que es un concepto muy USAID, ¿qué es lo que encontramos? Dos grandes tipos de intervenciones. El primero es lo que le dicen el manodurismo, el plan mano dura y así, que tiene que ver con incursiones militares dentro de la seguridad pública y la militarización de la seguridad pública en sí, o sea, mayor entrenamiento a la policía, mayor dote de armas y demás, la persecución de los grupos criminales, el aumento de las penas para ciertos delitos y la creación de distintos delitos, como por ejemplo ahora el de agrupaciones ilícitas en El Salvador, el encarcelamiento masivo, y lo que dicen es que lo que decían los autores que revisábamos es que eso había sido una medida fallida. ¿Por qué había sido una medida fallida? Porque lo que llevó es a evolucionar a los a los sistemas delictivos más hacia el crimen organizado y más hacia operar como desde las sombras, desde las cárceles, etcétera. La segunda medida que pasó en El Salvador y fue muy polémica fue la llamada tregua con las pandillas, que eran una serie de negociaciones que realizaban los gobiernos para que las pandillas bajaran los niveles de violencia a cambio de beneficios en las prisiones y así. Esto no fue implementado en ningún otro país y si fue implementado no se contó porque está la pregunta de qué tan lícito es que los gobiernos negocien con las estructuras criminales para realizar esto. En el sur de Centroamérica y en República Dominicana, nosotros encontramos estrategias que eran mucho más complementarias. Se parecen mucho a la ESCA, que quienes hayan trabajado en SICA la han leído, es la Estrategia de Seguridad para Centroamérica, donde encontramos tres grandes componentes. El de siempre, que es la persecución al delito, luego la prevención de la violencia y el fomento de una cultura de paz. Es decir, ya no es solo criminalizar la actividad, sino que también cómo prevenimos que las personas entren. Bueno, eso me lo voy a saltar porque si no, nunca vamos a llegar a los resultados. Y bueno, cuando buscamos las actitudes, las tasas de victimización, encontramos de que los países que reportaban más altas tasas de victimización por violencia eran El Salvador y Honduras, aunque las tasas andaban relativamente similares. Esto parte de las preguntas, sí, antes de que se me olvide, todo esto se hace con las encuestas del LAPOPLAB, que son de la Universidad de Vanderbilt para Centroamérica. Sí, vemos que las tasas de victimización van en aumento para Centroamérica en general, pero que en el caso de El Salvador van en decrecimiento y para Guatemala se mantienen.
Eh, Vemos de que los hombres fueron las principales víctimas de los delitos y del crimen violento, especialmente en los países donde tenemos el fenómeno de las pandillas, El Salvador y Honduras. Pero República Dominicana en 2016 encuentra más violencia contra las mujeres que contra los hombres. En cuanto a la etnia, sí, de 2016 en adelante, quienes se autodenominan como indígenas o afrodescendientes tienen mayores tasas de victimización en República Dominicana, Panamá y Costa Rica, y en Guatemala, que son países donde las dinámicas étnico-raciales son más fuertes. Y también vemos que la violencia se concentra en el área urbana. Las personas que consideran que viven en un barrio inseguro, me parece, o sea, yo les digo el fenómeno El Salvador, me parece muy curioso que a pesar de que bajaron y vieron capturas masivas ya para 2021, todavía considerábamos que vivíamos en lugares muy inseguros. Todavía no se había transmitido las políticas de seguridad hacia la percepción de la violencia. Vemos que las mujeres son las que viven con más miedo al crimen porque tienen percepciones de la violencia mayores, las personas indígenas y afrodescendientes también, y y no encontramos diferencias entre quienes viven en el área urbana y rural. Y cuando les preguntamos a las personas si sus derechos estaban protegidos, vemos el fenómeno Nayib Bukele en El Salvador, donde pasamos de un 18.8% en 2016-2017 a 30.3% de personas que sí consideran que sus derechos tenían valía en 2021. Contra, por ejemplo, Costa Rica, que bajó de un 25.3% en 2008 hacia un solo 18.4% de personas que creían que sus derechos estaban protegidos en Costa Rica. Bueno, aquí son porcentajes y confianzas, pero no los voy a sacar porque no tenemos tiempo. Creamos un índice de apoyo al sistema democrático que lo correlacionamos con violencia y demás. Este índice lo basamos en 4 grandes preguntas que tenían que ver con el respeto a las instituciones democráticas, la confianza en el sistema policíaco y judicial y la confianza en el sistema electoral. Y también un índice de satisfacción ciudadana y una evolución de la confianza interpersonal. Estos 4 índices, de acuerdo con Córdoba, son los que tomamos para evaluar una democracia. Perdón que no se ve el sistema la regresión, se la voy a contar. En estos 4 índices, lo importante de rescatar es que una democracia es sólida cuando hay alta satisfacción con la democracia, alto apoyo a la idea de la democracia, que es cuando les preguntamos a las personas, la democracia tiene muchos problemas, pero es la mejor forma de gobierno. ¿Qué tan de acuerdo está? La satisfacción con la democracia, que es qué tan satisfecho estoy con el comportamiento del presidente, con el comportamiento de las instituciones. Y finalmente la confianza interpersonal, que es la que nos hace la capacidad de organizarnos como ciudadanos. ¿Por qué? Porque si yo no confío en mi vecino, yo no confío en mi compañero, si hay un problema social, ¿cómo nos vamos a organizar? No nos vamos a organizar. Y bueno, lo importante aquí, y creo que mejor vemos los gráficos y pulso de respuesta, es que de acuerdo, el único que no nos dio variables significativas fue la satisfacción con la democracia. En ese no encontramos correlación significativa alguna con las variables relacionadas con el crimen. Pero en en el caso de la satisfacción por la democracia, vemos de que quienes han sido víctimas de un delito sí tienen menores actitudes positivas frente a la democracia contra quienes nunca han sido víctimas de un delito o quienes no habían reportado ser víctimas de un delito ante los 12 meses, lo que nos demuestra que sí, sufrir de victimización por delito te hace más propenso a no confiar en la democracia. Luego, la percepción de la seguridad en el barrio también lo vemos así. Quienes consideran que viven en barrios seguros tienen diferencias de hasta 20 puntos porcentuales con quienes consideran que viven en barrios inseguros con respecto a la democracia. Y eso también lo encontramos cuando hablamos con las personas que nos decían, no, es que necesitamos a alguien que ponga orden, que está bien que se nos lleven a todos, que está bien que nos saltemos algunas leyes. Claro, porque vivo en un lugar tan inseguro que es como mi principal mecanismo de supervivencia.
Bueno, cuando estudiamos el apoyo al sistema democrático, esta no nos correlacionó con ser víctima de la violencia ni con la percepción, pero sí con quienes consideraban que el principal problema del país tenía que ver con la violencia y quienes sí consideraban problemas de seguridad. A mí me llamó mucho la atención, yo que soy del Salvador, que independientemente de que lo consideráramos o no, no nos cambió el índice de apoyo al sistema democrático. Eh, pero que en países como Costa Rica sí pasa y que en Honduras es al contrario, que mientras más consideran la necesidad de seguridad, más apoyan al sistema democrático. Cuando estudiamos la confianza interpersonal, vemos de que las personas que tienen que se han sufrido victimización por delito, tienen igual menos confianza interpersonal con sus vecinos contra quienes no. Y que igual con la percepción de los barrios, porque cómo voy a ir a hablar con mi vecino para hacer eso, para organizarme si creo que es criminal. Y finalmente, esta ya no la pusimos, pero ya es de las conclusiones que vale la pena mencionar. Hicimos una última revisión que tenía que ver con las variables socioeconómicas. Vimos que las personas con mayores ingresos, mayor nivel educativo, sí tenían mayores actitudes prodemocráticas y también las personas que sí podían desarrollar sus oportunidades. Entonces, ¿qué nos pasa? Que pareciera, sí, también las mujeres tienen más actitudes prodemocráticas que los hombres. El sexo es una variable determinante. Pareciera que la democracia es una promesa que no se llega a cumplir cuando vivimos en entornos de violencia, donde la idea de que también las ideas de qué es lo que consideramos que es democracia varían entre países, pero no nos vamos a meter ahí. Pero esta promesa del desarrollo, de la agreeableness, del trabajo conjunto y de la generación de oportunidades que nos da el concepto de democracia, no se cumple. Y cuando pareciera que esta democracia o que esta idea de la democracia no está dando los resultados prometidos, es cuando la gente busca gobiernos autoritarios para solucionar problemas. ¿Qué es lo que dicen? Así como, bueno, no puedo votar, no puedo tomar decisiones, pero aunque sea, tenemos soluciones en esto, esto y esto. Entonces, es interesante. Y con respecto a las medidas de seguridad, solo queda hacer la recomendación, pues que las medidas de seguridad no pueden ser represivas, no deben ser represivas, y tenemos que concentrarnos también en la parte de formación de capacidades, que tiene que ver con el apoyo al sistema democrático y la creación de una cultura democrática en nuestros países, especialmente en el norte, que somos los más afectados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Le corresponde ahora el uso de la palabra al máster Josué Savillón Casco. Él es profesor del Departamento de Sociología de la carrera de Desarrollo Local de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y además está en las áreas de descentralización, planificación y gestión urbana. Adelante. Buenas tardes. Bueno, al igual que el concepto de desarrollo, que es un concepto positivo, el concepto de descentralización también goza de esta categoría. Entonces, normalmente cuando hablamos de descentralización, empezamos a pensar automáticamente en desarrollo, empezamos a ver temas monetarios y empezamos a ver la creación de capacidades. Puede avanzar. Perdón. Bueno, el concepto básico, ¿no? Que es la transferencia que hace el gobierno central a las municipalidades. Y en Honduras tenemos una particularidad en el que las mancomunidades, que es el conjunto de municipalidades que se asocian, también tienen cierto estatus legal. La descentralización, como bien dije, por lo general se refiere a la provisión, no precisamente a la producción de bienes, pero que en América Latina sí goza también de que un municipio puede producir. No tengo casos concretos de que yo les diga, bueno, en Honduras tenemos este caso, pero sí tenemos ciudades como San Pedro Sula, que son como la ciudad más industrial del país, y otras que gozan más que todo de categorías como de turismo, pero que no precisamente es que producen bienes.
pero en América Latina sí se nos permite. A nivel centroamericano, ¿no? Que la percepción de la descentralización es que esto va a beneficiar y la mayoría lo considera un tema importante. No obstante, pues esta valorización positiva, pero domina la opinión de que la descentralización debería ser un proceso gradual, pero desde hace tiempo, ¿verdad? La descentralización, pues es un tema que goza de privilegio, como dije, pero nadie se declara en contra, pero también goza de otro privilegio, que es que pocos se comprometen efectivamente con ella. Y por ejemplo, ahorita que estamos en un año político, tenemos a nuestros alcaldes hablando de descentralización, que no sé qué, tenemos al gobierno de pronto hablándolo, pero en mi experiencia como investigador del tema, me doy cuenta que no, que al final se disfraza o se va en otros programas presidenciales que no precisamente son negativos, pero que no van en línea con lo que se supone debería ir. Cosa que no es raro en Honduras o en Centroamérica, ¿no? Que los contextos no siempre son como la literatura nos dice. El proceso de descentralización hacia las municipalidades en Honduras, pues ha sido un esfuerzo continuo desde los 90, al igual que el desarrollo local se introduce en el marco del neoliberalismo y ya eso ya nos dice también la serie de problemas que va a tener. Con la ley de modernización agrícola que comienza a despedazarse el casi nulo estado de bienestar que teníamos, va forzándose más, ¿no? En el periodo de Callejas. Y esto pues promovía la autonomía local, pero sin recursos. Entonces, esta es la etapa donde le dijimos a las municipalidades, bueno, vean cómo hacen, pero no hay plata. Entonces, eso generó otra serie de problemas. Em, en 2016 se aprueba en el Congreso la ley de descentralización que fue publicada hasta el 2021. Otro problemita. Ahí vamos viendo cómo el expresidente Hernández, del juicio en Nueva York, pues utilizó nuevamente como discurso político la descentralización para buscar apoyo dentro de los alcaldes. Porque generalmente en todas estas teorías democráticas nunca vemos a las municipalidades. Yo les aseguro que el poder está ahí. Bien, entonces, esto que se entregó demasiado tiempo después permite la creación de una Dirección General de Descentralización, donde he tenido la oportunidad de participar. em, pero que en realidad es una figura más decorativa, que lo que se ha encargado es como de generar informes de acciones que se consideran de descentralización, pero que en realidad son prioridades de la presidenta Xiomara Castro, en el que programas como Caminos Productivos, programas como reparación de escuelas, que son súper positivos, pero que no precisamente están enmarcados en esta línea. Em, y aquí voy ya a mi tema. Luego de todo esto, yo dije, bueno, pero ¿de verdad las municipalidades están capacitadas para ser receptoras de la descentralización? Y ahí es donde me di a la tarea de revisar esto. Este es en general cómo está dividida la administración pública hondureña. No voy a entrar en ese detalle. Eh, y los criterios de precalificación para los procesos de descentralización según la ley de descentralización. Voluntariedad, capacidad administrativa, participación, recursos, capacidades de personal municipal y la rendición de cuentas. Con esto y con base en la revisión de la literatura más la experiencia propia, yo generé este cuestionario para aplicarlo en los municipios. Por ejemplo, en la voluntariedad quieren la descentralización. ¿Por qué lo pregunto? Porque no a todos les interesa. Tenemos municipios categoría A, B, C y D. La C y D, la más pobre, y reciben una transferencia directa del gobierno central. Y los alcaldes, por ejemplo, me decían, ¿para qué quiero complicarme si yo recibo la plata del gobierno central? Y con eso resuelven sus necesidades básicas. Entonces, por eso la pregunta es importante porque no a todos les interesa. Luego, ¿qué acciones han hecho? ¿Considera que se han dado avances? Todos dicen que sí, pero no es cierto. Luego, en las capacidades administrativas, ¿cuántas direcciones tienen? Porque tenemos alcaldes que si muere alguien, él mismo hace el ataúd, carga al muerto y lo entierra, ¿verdad? Entonces, ahí no hay. Luego, ¿qué servicios brindan? Si tienen planes de ampliación, si existen concesiones ambientales, si tienen policía comunitaria, etcétera.
Luego, en inversiones, si han recibido fondos de cooperación, qué proyectos ejecuta, si está en alguna mancomunidad, qué funciones cumple la mancomunidad, y toda esta serie de requisitos que exige la planificación, tanto a nivel macro hasta llegar al nivel micro. Si están en la MON, que es la Asociación de Municipios de Honduras, si tienen su plan de desarrollo municipal, si están alineados al ODS. En paralelo, dimos talleres en todo Honduras para poder hacer este tipo de trabajo. Luego, en la participación ciudadana, que se realizan cabildos abiertos, municipalidades como la de Tegucigalpa, que es la más grande, en un periodo de 5 años de estudio, solo hizo 7 cabildos abiertos, y eran cabildos para ricos, como por ejemplo expulsar gente que había ido ocupando terrenos, etcétera. Luego, con recursos financieros que sí han sido sometidos a auditoría, que sí tienen empresas municipales, qué fuentes de empleo propicia la municipalidad. Y bueno, ahí la creación de una serie de preguntas que si generan ingresos propios, porque no todas cobran, o el impuesto municipal muchas veces se va en el famoso compadrazgo, ¿no? O en las concesiones que tienen derechos ellos a brindar a las empresas mineras, etcétera. Tenemos casos como la muerte de Berta Cáceres, de Juan López, etcétera, que tienen que ver con estas políticas municipales. Eh, no tenemos una carrera municipal, por tanto, el personal es rotativo según llegue el gobierno. Entonces, no existe como en el sistema de gobierno, donde sí hay un poco de eso, ahí no. Pregunto qué capacitaciones han recibido, etcétera. Luego, con la rendición de cuentas, si tienen página web, si usan redes sociales, si reportan al Instituto de Transparencia, etcétera. Bien, ese es como todo el instrumento. Eh, eh, Estamos en etapa de aplicación, de diagnóstico de todo eso, pero les aviso desde ya que solo las de categoría A, que son como las municipalidades más ricas, de pronto tienen buena parte de eso. Luego, el papel de las mancomunidades, porque también hay todo un debate de el papel de la mancomunidad, qué hace la mancomunidad. Bueno, me tomé a la tarea de ir a las mancomunidades y literalmente son una ONG. O sea, trabajan en el territorio, pero me dijeron, no, yo tengo esta cartera de productos y esto es lo que les ofrezco a los alcaldes. En compensación, la municipalidad transfiere el 1% del presupuesto municipal a la mancomunidad cuando está afiliado. No todos pagan, porque lo que hacen para no pagar es que mejor se van a otra mancomunidad. Entonces eso nos da otro conflicto territorial porque no podemos tener una cohesión al respecto. Y bueno, estamos en avances de una nueva ley de municipalidades que esperemos que se logre cohesionar mejor esto. Conclusiones. A nivel teórico, pues bueno, Honduras tiene un marco legal que le permite poner en práctica estos constructos teóricos sobre la descentralización a tono con América Latina, aunque en la práctica sea otra cosa. A nivel de los datos tenemos avances, pero son políticos y coyunturales. Además, la categorización municipal, que a mi parecer como experto está muy mal hecha, pero es lo que hay. Y las transferencias municipales frenan iniciativas de alcaldes con buena gestión pública, porque también los hay, muy buenos alcaldes. Así como también tenemos monarcas que tienen 5 y 6 periodos, ¿no? Y a ellos nadie los critica. A nivel de políticas públicas, se debe fortalecer con presupuesto las capacidades técnico-políticas de la Dirección de Descentralización, además fomentar la carrera pública municipal para que en cada cambio de gobierno no se pierdan estas capacidades adquiridas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Josué Espellón, además por eh, seguir a cabalidad con el tiempo. Pasamos ahora a nuestra siguiente panelista, que es la máster Sofía Guillén Pérez. Es economista y es además máster en política económica aquí de nuestra casa. Bienvenida y además actualmente diputada de la República. Así que le damos la palabra para que nos presente su trabajo. Buenas tardes. Muchas gracias. Voy aquí a ponerme el tiempito. Bueno, competir con la hora del almuerzo es un poco difícil, pero voy a intentar no aburrirlos demasiado. ¿De dónde nace un poco la investigación que les presento? Y pues dentro de mis funciones como diputada de la República y en diferentes comisiones que tengo que trabajar, una de ellas es la Comisión Especial del Sector Energético, que ve temas como la electricidad. Ahí se discute una reforma que es una transformación radical del modelo eléctrico costarricense y durante 3 años pues ha sido
tarea mía también estudiarla, abordarla. Y a partir de ahí este año decidí que era momento de sistematizar lo que se había investigado, lo que se había producido en conocimiento durante este periodo de tiempo. Y de ahí nace este artículo académico que pues será enviado a la revista del SIMPE para su respectiva revisión y publicación, y que tiene la pretensión de darle insumos a los hacedores de política pública al tomar algunas decisiones en materia del mercado de electricidad que se plantea formular. En este caso me concentro en un fallo de mercado muy particular que puede ocurrir a partir de la reforma que estamos discutiendo y que no importa tanto el número de expediente. En la Asamblea puede ser un día un expediente, luego otro y la reforma da vueltas 15 años. No importa tanto el número de expedientes, sino el modelo de subastas de electricidad que se propone como una sustitución del sistema eléctrico actual. ¿Por qué me concentro en el caso del fallo de mercado determinado como colusión? Porque después de examinar antecedentes internacionales y nacionales, puedo llegar a la conclusión de que es uno de los fallos de mercado más usuales en los modelos de subasta de electricidad de Occidente. Casos muy concretos en donde existe un modelo de subasta similar al que quiere plantearse en Costa Rica en esta reforma es el caso de Alemania, Colombia o España, con diferentes modelos regulatorios, pero que parten de una base relativamente similar. Un esquema de subastas donde los generadores públicos, privados, cooperativas y demás ponen su oferta, se determinan los precios y a partir de ahí gana el mejor oferente de precios y ese es el que va a ser comprado, digamos, su electricidad. En Alemania existen antecedentes de colusión que han sido investigados al respecto, que conducen a alzas de precios documentados debidamente en procesos como el 2009 y 2010, porque estos son modelos de subastas que se aplicaron sobre todo en la primera y segunda, digamos, en los primeros 10, 15 años, ¿verdad? Del milenio, digamos. Estos países empezaron a aplicar este modelo de subastas. Digamos que nosotros lo estamos discutiendo bastante después, entonces podemos mirar hacia atrás un poquito esos otros modelos de subasta. En el caso colombiano hay registros también y estudios, de hecho, desde la propia teoría de juegos sobre qué ha pasado con ese modelo de subastas. Y de nuevo se llega a la conclusión de que hay estrategias que se establecen en ciertas condiciones para generar colusión y eso tiene un costo evidente para los consumidores porque se traduce en alzas al precio final. En España, que es uno de los casos más dramáticos posiblemente de modelos de subasta con colusión, casi desde el inicio la Comisión de los Mercados y Competencia advirtió de que había que atender, digamos, ese fallo de mercado y ha sido un fallo de mercado recurrente a lo largo de los años. Entonces, los antecedentes internacionales nos dicen que si queremos hablar de un mercado de subastas en electricidad y queremos averiguar cuáles posibles fallos de mercado enfrentaríamos, la colusión es uno en donde hay que mirar, hay que poner atención. Por eso busco concentrarme ahí. Y en Costa Rica tenemos antecedentes de colusión identificados por la SUTEL, obviamente no en un mercado de subastas de electricidad porque no existe, pero sí en procesos de licitación y contratación pública. Tipos de colusión que se pueden dar o que la SUTEL ha identificado que suceden en nuestro país. Ahí tenemos al menos 6 ofertas de resguardo, que es aparentar competencia genuina. Yo presento una oferta que sé que me van a rechazar, pero no importa, quiero simular que hay competencia. Supresión de ofertas, yo me abstengo de presentar una oferta o retiro la oferta una vez que la presenté, ¿verdad? O presento una oferta conjunta con otro cuando en realidad podríamos haber ido por separado y competir. Las ofertas comunes, que es que todos presentamos ofertas muy parecidas para que el precio quede más o menos por ahí. Reventa o subcontratación, yo gano la oferta y luego te contrato a vos. Rotación de ofertas, este turno gano yo, el que sigue gana usted, el que sigue usted, entonces se ponen de acuerdo por turnos, ese es un juego repetido de subastas. Y la segmentación del mercado, yo me pongo de acuerdo y yo me dejo un pedacito de mercado, usted otro, usted otro. Entonces, son diferentes comportamientos que han existido registrados en Costa Rica cuando se habla de licitación o contratación pública. Los jugadores de ese futuro mercado de subastas de electricidad que se estaría formulando en el país son jugadores que además tienen antecedentes de comportamientos anticompetitivos. Eso no significa que a priori van a comportarse igual, porque el esquema de incentivos y las reglas del juego pueden modificar el comportamiento de los jugadores, pero sí dice que hay una predisposición a participar o aceptar cierto tipo de prácticas en ciertas condiciones. Ahí los antecedentes son muy largos y la Contraloría General de la República es quien más los ha identificado. ¿Y por qué les hablo del juego? Es porque el análisis es desde la óptica de la teoría de juegos, dado
las reglas de la subasta. Es un juego muy simple, la subasta la gana el que tiene el precio más bajo. Y el modelo que propone la reforma tiene 8 supuestos básicos. El precio se le paga al ganador, aunque la cantidad no se use. Hay un precio máximo de subasta si la ARECEP lo quiere poner. Las distribuidoras cooperativas tendrían cierta prioridad en su zona geográfica. El ICE tiene prioridad en las plantas que ya tiene, las nuevas no tiene prioridad. Los jugadores no son idénticos en sus costos marginales. Los jugadores determinan el precio, no la cantidad. Y aunque la subasta busca un juego repetido, no hay una periodicidad. Entonces los jugadores podrían entenderlo como un juego estático. Solo lo voy a jugar esta vez y no sé si esto va a pasar otra vez dentro de 1 año, 2 o 5. Eso modifica el comportamiento en el juego. Finalmente, los excedentes son los que van a dar a la subasta. Leyes marco. La autoridad competente central es la COPROCOM. La SUTEL es el área de telecomunicaciones y la ARECEP es un regulador, sobre todo en materia de precios. Pero la autoridad competente que determinaría esa colusión y la sancionaría es la COPROCOM. ¿Qué juego tenemos enfrente y a qué conclusión me lleva el juego que nos propone esta reforma? Dadas las reglas del juego de nuestra ley, estos jugadores pueden delatar si se dan cuenta de que otro colude. Entonces yo voy a explorar la posibilidad de que coludir sea viable, de que sea deseable para esos jugadores o no, en ese modelo de subastas. No queremos colusión porque sube los precios, ¿ok? Por eso estoy detrás de la colusión. Entonces vamos a suponer 2 jugadores y el jugador 1 tiene 2 opciones, delata o no delata la colusión. El jugador 2 tiene de nuevo 2 opciones, delata o no delata la colusión. Dado el esquema de sanciones que hay en la ley, si ambos jugadores delatan, entonces al que delató primero le exoneran la multa, al que delató de segundo le bajan un poquito. Si el primero delata y el segundo no, al primero le exoneran toda la multa, al segundo le aplican toda la sanción. ¿Ok? Ese es el tipo de incentivo que tiene la ley costarricense. Si el primero no delata y el segundo delata, al primero le toca toda la sanción, al segundo le rebajan toda la sanción, y si ninguno delata, les toca asumir la sanción a los 2. ¿A dónde nos lleva eso? A los escenarios que ando detrás de investigar. Si los jugadores creen que la COPROCOM los va a detectar, prefieren delatarse y por lo tanto la colusión es poco probable que ocurra. Pero si los jugadores creen que la COPROCOM nunca los va a detectar, el incentivo a delatar es nulo. Y por lo tanto, dado que no hay sanción que aplicar, prefieren coludirse. ¿Ok? Son casos extremos. La pregunta es, en Costa Rica, ¿de cuál estamos más cerca? ¿Estamos más cerca de que el incentivo sea delatar a ambos y por lo tanto mejor no me coludo? ¿O estamos más cerca de, nada, la COPROCOM nunca me va a agarrar, voy a jugar chueco? ¿Ok? ¿De cuál de los 2 escenarios está más cerca el país? Yo me pongo a analizar cada una de las variables de una comparación de valores esperados, que no me voy a poner a explicarles por el tiempo, pero que básicamente es una comparación del jugador de preguntarse dónde tengo más ganancias. Si me coludo, ¿verdad? O si no me coludo, ¿verdad? Esa es la comparación. ¿Dónde voy a tener una mejor ganancia? De la comparación de esos valores esperados, yo sé que la decisión del jugador depende de la probabilidad de ser detectado por COPROCOM, de ser sancionado una vez que COPROCOM lo detecta y del valor de la sanción. Ahí es en donde yo voy a determinar qué tan cerca de estos 2 escenarios está Costa Rica. Y les cuento, para cerrar con el tiempo que corresponde. Bueno, estoy. Les cuento que cuando yo analizo esto, a ver, ¿por qué lo hago? Porque, repito, para ver qué tan cerca estoy de los 2 escenarios, tengo que entender si el jugador percibe que la COPROCOM lo va a detectar o no, y si lo va a sancionar cuando lo detecta. Y si la sanción es tan fuerte que mejor no lo hago. Por eso esa comparación de valores esperados conduce a ese resultado. Entonces, yo necesito determinar 3 variables para ver si en Costa Rica es posible que enfrentemos escenarios de colusión en ese mercado de subastas que alcen los precios y dañen al consumidor. Variable 1, el monto de la sanción. Variable 2, la probabilidad de que COPROCOM me detecte. Variable 3, la probabilidad de que una vez que me detectaron, me sancionen. Cada una de esas 3 variables me dice qué tan cerca estoy de los 2 escenarios. La sanción sí ha subido bastante desde la reforma del 2019. Dice la OCDE que ahora
parece ser más cercana a un verdadero desincentivo a actuar. Pero tenemos un problema y es el desfase temporal. Puede ser que yo me coludí hoy, pero la sanción me la apliquen hasta dentro de 3 o 4 años. Y entre los elementos que implican para la sanción y que Coprocon considera es, por ejemplo, capacidad de pago. Entonces, si ya mi capacidad de pago bajó, eso va a bajar un poquito la sanción. El desfase temporal le resta el potencial de desincentivo a la sanción. Entonces, la sanción ha mejorado como monto, ahí hay una mejora, pero aún tenemos que resolver el desfase temporal. Sí ha mejorado como monto y el ejemplo que les pongo es la histórica que sacó en el 2022 Coprocom. Desde su creación nunca había hecho una sanción tan alta como la que hizo en 2022. Pero entonces el monto, y la OCDE lo señala, sí aumentó. El problema, repito, es el desfase temporal en la variable 1. Variable 2, se dará cuenta Coprocom de que voy a jugar chueco, ¿verdad? La probabilidad de ser detectado. Y ahí tenemos problemas y les anticipo que es la variable en donde hay más problemas, ¿verdad? Les cuento que antes de la reforma del 2019, la mayoría de las investigaciones que habría Coprocom era porque se hacían denuncias del público, de terceros, o porque lo leían en una noticia y abrían el expediente. Es decir, ellos por oficio no tenían suficiente capacidad. Luego el 2019, que fue la reforma, mejoraron eso un poquito, pero aún los números son muy bajos, ¿verdad? Sigue dependiéndose demasiado de las denuncias de terceros. Los procesos administrativos gestionados son relativamente bajos y lo que podría dar pie a varias de las investigaciones de oficio, como los estudios de mercado, todavía están muy limitados, digamos, por año, anualmente y por sector. Hay sectores a los que nunca se les ha hecho un estudio de mercado. Y finalmente, el gran problema que dice la OCDE sobre esta variable es que el presupuesto de ahí no está. Entonces, la ley puede ser muy linda, pero de ahí no tienen suficiente presupuesto para ejecutar. Entonces, su rango de acción, el rango de acción de Coprocom para de oficio darse cuenta de que te coludiste con vos, ¿verdad? Es muy limitado, es muy escaso. Ahí hay una serie de datos. Costa Rica está muy por debajo de lo que los países de la OCDE por empleado destina esto. Y finalmente, entonces, la segunda variable es el problema. La tercera variable parece estar bastante bien. Es muy probable que a usted sí lo sancionen cuando ya lo detectaron. Entonces, el problema que tenemos, a modo de conclusión, es que dadas estas 3 variables en análisis, la segunda variable es en donde hay un principal fallo, es poco probable que la Coprocom por oficio lo detecte a uno. Si los jugadores perciben que esa probabilidad es escasa, entonces en el equilibrio se van a mover más hacia el incentivo a coludirse, ¿verdad? Se van a mover más cerca, perdón, de este escenario en donde creen que no van a ser detectados y por lo tanto hay escenarios en donde esa colusión no solo va a existir, sino que va a ser deseable para esos jugadores. Y eso lo que significa en palabras simples y llanas es que van a jugar sucio y van a subir los precios. Hay una probabilidad de que eso suceda a partir de este fallo de mercado. Recomendación entonces, si no podemos reforzar previo o paralelamente el alcance de la autoridad competente para detectar el fallo, pues hay que reevaluar si es viable o no es viable esa reforma en este momento. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que a todos nos encantaría, sobre todo a mí, empezar a preguntarles a los panelistas sobre la temática, pero para todos es evidente que estamos en el último de los paneles antes del almuerzo y de que todos queremos ir a almorzar. Eh, pero de verdad felicitarlas, porque sus presentaciones fueron de verdad eh, llenas de contenido y muy interesantes los 3 temas alrededor de las políticas públicas y este último alrededor del tema regulatorio en particular, que es un tema de pasiones comunes. Así que de verdad, les agradecemos. Yo espero que las preguntas las hagan ahora durante el almuerzo. Y con esto cerramos este panel. Un aplauso para nuestros participantes.